Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir un viaje lleno de emociones. Desde las mañanas tranquilas en el jardín, la risa de los niños, hasta el regreso inesperado del abuelo después de 2 largos años. Seguiremos la tensión, el dolor silencioso, el reencuentro conmovedor y finalmente el calor de una familia que vuelve a encontrar la paz. Si les gusta este tipo de historias, no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos. Aquí tienes la traducción al español de España, con un lenguaje natural, fluido y fiel al texto original. Las mañanas en el jardín de gardenias siempre empezaban con una luz muy especial. La luz que se colaba entre las hojas, dorada como miel, cayendo sobre los racimos de frutos rojos que colgaban balanceándose con la brisa. En ese espacio, las risas de las mujeres resonaban por todo el huerto, ahogando incluso el canto estridente de las cigarras del verano. Entre esas risas estaba Huyen, subida a una vieja escalera de bambú, las manos rápidas recogiendo fruta mientras tarareaba bajito. Como si el tío Jo estuviera aquí en este día de gran victoria. El sudor le corría por las mejillas, pero su sonrisa nunca se apagaba, sobre todo cuando las mujeres se burlaban unas de otras por la cosecha de este año. Poca fruta, precios por los suelos, tan bajos, que hasta el dueño del huerto se desanimaba de recogerla. «16,000 el kilo, da miedo de tan barato», se quejaba alguien, pero enseguida soltaban la carcajada, como si nada pudiera estropear una mañana tan bonita. Huyen asentía cuando la invitaban a tomar agua y cacahuetes tostados en alguna casa, pero en ese instante sus ojos se perdían en la lejanía. Habían pasado 2 años desde que dejó la casa de su marido. Vivía así, en silencio, trabajando sin ruido, aguantando sin ruido, solo para que Maya creciera tranquila, sin que las cosas de los mayores la dañaran. El canto volvió a elevarse en el huerto, esta vez más triste, aunque quizá ninguna de las mujeres se diera cuenta. Echo de menos a mamá. Echo de menos a papá. El pájaro ya voló lejos, ya no espera. Huyen se detuvo apenas un segundo. Apretó fuerte el rabito de una gardenia roja, como una gota de sangre recién cuajada. Ella sabía que hoy probablemente no sería un día tranquilo como los demás. Una brisa suave pasó, levantó el olor a tierra del pueblo y, con él, una angustia vaga, ligera como seda, pesada como piedra, que iba creciendo despacio en su pecho. Al entrar en casa, la luz del porche la siguió y se derramó sobre el viejo suelo de baldosas manchado por el tiempo. Maya aún dormía la siesta, acurrucada como un gatito, las mejillas sonrosadas y el pelo revuelto. A su lado estaba la pequeña Bai, la niña de los vecinos, medio escondida detrás de su madre, mirándolo todo con ojos redondos y curiosos. Huyen sonrió con suavidad y le dijo que entrara a jugar. En un instante, la casita se llenó de voces infantiles. Maya apenas abrió los ojos y ya tiraba de la mano de Bai para echar una partida de piedra, papel, tijera, contando piedra, papel, tijera, con una risa cristalina. Aquellas risas hacían brillar toda la casa. Huyen se sentó y volvió a atar con cuidado el pelo de Maya. Sus dedos rozaron los mechones suaves y, en ese momento de absoluta paz, todas las heridas antiguas parecieron disolverse en la nada. Ver a las 2 niñas jugando sin preocupaciones le aligeró el corazón. Cuando Maya ganaba, gritaba de alegría. Vi aplaudía y reía. Afuera, el huerto de gardenias seguía lleno de cantos. Dentro de la casita solo había risas de niños y el calor del amor de una madre. Huyen dejó escapar un suspiro suave, soltando parte del peso invisible que había cargado durante 2 años. Ojalá el tiempo se detuviera ahí, sin pasado, sin reproches. Solo su hija y días de verano interminables. Pero aquella tranquila mediodía se rompió de golpe con una sombra alta y silenciosa que se proyectó en el porche. Huyen se volvió. Su mano quedó suspendida en el aire. El abuelo de Maya estaba allí, la camisa desteñida por el sol, el rostro hundido,
los ojos rodeados de ojeras después de 2 años sin volver al pueblo. Maya, que seguía jugando, se quedó paralizada. Lo miró unos segundos y corrió a refugiarse entre las piernas de su madre, temblando. «Mamá, hay un señor desconocido en casa». El vaso de agua que tenía Huyen en la mano se inclinó y se derramó. Se puso derecha. Los labios se le movieron buscando mantener la calma. «Papá, ¿has venido de visita?». Pero él no la miró. Solo tenía ojos para Maya, la nieta a la que nunca había abrazado. Y las palabras que pronunció helaron el aire. «He venido a ver a mi nieta, no a ti». No gritó, no alzó la voz. Aquellas palabras planas bastaron para cortar como cuchillo el corazón de la mujer que tenía delante. Los cantos de las mujeres afuera de pronto sonaron lejísimos. Huyen bajó la cabeza, apretando el borde de la camiseta. 2 años. 2 años sin una sola visita. Y hoy aparecía cuando menos lo esperaba, trayendo consigo el dolor viejo que nunca había cicatrizado del todo. Maya se encogía detrás de su madre, los ojos muy abiertos de miedo. Huyen respiró hondo y forzó una sonrisa tensa, de las que sirven para calmarlo todo, aunque supiera que aquel encuentro no sería fácil. Solo había deseado un día en paz, pero la paz, al parecer, seguía siendo un lujo. Él se sentó sin apartar la vista de Maya. Su voz era dura y fría. «¿Por qué no le has enseñado a la niña quiénes son sus abuelos? 2 años y ni una sola vez la has traído al pueblo». Cada palabra era un filo. Huyen permaneció de pie, retorciendo los dedos, y respondió con suavidad. «Tenía intención de traerla, pero los asuntos antiguos aún no están resueltos, papá». Él soltó una risa amarga. «Que los asuntos antiguos se queden antiguos. Una nieta sigue siendo nieta mía». Maya, todavía escondida, murmuró. «No me gusta este señor». Palabras de niña. Pero le dolieron a Huyen en el pecho. Se agachó, abrazó a su hija y le habló con ternura. «Es tu abuelo, cariño, no tengas miedo». Pero la mirada que él le dirigió seguía cargada de reproche. Reproche por el divorcio de Tuk. Reproche porque en 2 años ya no tenía familia a la que volver. La casita de pronto se volvió estrecha, agobiante, llena de palabras que no se decían y de historias viejas que se negaban a dormir. Afuera, las mujeres seguían cantando en el huerto, pero dentro solo se oía el latido acelerado de los corazones, la respiración pesada y el dolor que despertaba silencioso desde los recuerdos. El aire siguió denso mucho después de la conversación tensa. Cuando el abuelo se levantó de repente, algo pareció caer en medio de la habitación, algo pesado e imposible de nombrar. Puso un cartón de leche sobre la mesa vieja. El golpe fue suave, pero llevaba el peso de 2 años de separación. Su voz sonó ronca, entrecortada. «Todavía no te he perdonado. Hoy solo vine a ver a mi nieta. La próxima vez, volveré». Huyen estaba a unos pasos, el pecho apretado como si alguien lo estrujara. Entendía cada palabra dicha y cada palabra callada. En aquellos ojos no solo había decepción, había vacío y un amor escondido bajo capas de orgullo, y del dolor de un padre que no aceptaba el matrimonio roto de su hijo. Maya, que seguía medio oculta tras su madre, asomó la cabeza al oírlo y susurró casi sin voz. «Yo solo iré si viene mamá Huyen». Palabras de niña, pero se clavaron como cuchillo en los corazones adultos. El abuelo se quedó inmóvil un instante, atónito, y luego esbozó una sonrisa triste que quizá Maya nunca comprendería. Se agachó, abrió los brazos despacio y abrazó a la nieta que apenas conocía. El abrazo era torpe y a la vez hambriento, como si quisiera retener algo que creía perdido para siempre. «Volveré», dijo, pero parecía dirigirse a las dos, a Huyen y a Maya, como una promesa que se hacía más a sí mismo. Cuando la soltó, su figura al salir parecía tambalearse en el umbral. Sus pasos eran pesados, lentos, como si cada uno arrastrara recuerdos que nadie había contado.
Huyen se quedó mirando en silencio hasta que desapareció tras las palmeras de areca. El silencio del patio se hizo eterno. Desde el huerto llegaron murmullos. 2 años sin aparecer. Dicen que la abuela es muy dura. Aquellos susurros viajaron con el viento y se pegaron a los oídos de Huyen como un mal presagio. Se agachó, tomó a Maya en brazos y le besó la frente para ocultar sus ojos enrojecidos. Maya le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro, sin sospechar la tormenta que acababa de cruzar el mundo de los mayores. El atardecer derramó su rojo dentro de la casa, tiñendo todo de un naranja suave de despedidas y de nostalgia, haciendo que la tarde resultara extrañamente triste. Sin embargo, la vida siempre encuentra la manera de traer calor después de la tempestad. Cuando el sol ya rozaba las montañas, se oyó el chirrido de una bicicleta en el callejón. Ye llegaba, la ropa llena de polvo del camino, la espalda de la camisa manchada de sudor. Empujó la bici hasta el patio, y su sonrisa bondadosa iluminó la cara curtida por el sol. Maya, papá Ye ya está en casa. Maya saltó de los brazos de su madre y corrió hacia él como un pajarito que encuentra su nido, abrazándole las piernas y mirándolo con ojos brillantes. Aquel instante volvió a encender todo el patio. Huyen entró desde el huerto, el pelo pegado por el sudor, la camisa sucia de tierra, pero los ojos le brillaban al ver a Ye. Las mujeres del pueblo volvieron a bromear. ¡Qué suerte tienes! Alguien que te quiere y que te cocina. Él se rió. No dijo nada. Solo posó la mano un segundo sobre el hombro de Huyen. Un roce breve, pero suficiente para consolar. Suficiente para decirle que sabía por lo que había pasado ese día. Sin que nadie se lo pidiera, Ye entró en la cocina y encendió el fuego. Poco después, el humo azul del atardecer empezó a subir con aroma a arroz nuevo. El crepitar de la leña se mezclaba con el borboteo del agua y el chisporroteo del aceite caliente. Sonidos cotidianos que juntos formaban la música más tranquila de una cena familiar. Algo que Huyen había creído que nunca volvería a tener. En la pequeña cocina se movía con torpeza, pero su sinceridad lo hacía todo encantador. Huyen se quedó en el quicio de la puerta mirándolo, el corazón blando. Se había acostumbrado a hacerlo todo sola, a mantenerse fuerte durante 2 largos años. Pero ver a aquel hombre afanándose en los fogones por ella, por la niña, le hacía sentir compartida, un sentimiento que había olvidado hacía mucho. Las risas de los niños corriendo por el patio la trajeron de vuelta. Maya tiraba de Vi para seguir jugando. Ye volvió la cabeza y dijo con voz suave pero firme: «Que no se acerque al estanque, resbala». Huyen asintió y sonrió de verdad, sin esfuerzo, sin el peso de las sonrisas que ocultaba a los demás. Afuera, el rojo del crepúsculo se desvanecía en un violeta suave. Bajo esa luz, la casita parecía encogerse y a la vez calentarse más que nunca. Ya no era solo un refugio provisional tras una vida rota. Se había convertido en un hogar, con pasos que regresan cada tarde, con risas de niños, con el fuego encendido cada noche en la cocina. Y sobre todo, era el lugar donde Huyen se sentía vista, comprendida y querida de nuevo, aunque el pasado siguiera ahí, con heridas que aún no habían cicatrizado del todo. Pero hoy, viendo reír a Maya, viendo a Ye probar la sopa a medio hacer, supo que el pasado ya no tenía fuerza para hacerle daño como antes. Un día largo llegaba a su fin. Un nuevo capítulo parecía abrirse, con Maya, con Ye, con pequeños rayos de luz, muy reales, que empezaban a brillar tímidamente en su corazón. La historia comienza en un jardín tranquilo iluminado por la luz de la mañana, lleno de risas y cantos mientras Huyen trabaja en silencio, deseando una infancia dulce para Maya. En casa, Maya y la pequeña Bai juegan alegremente, llenando el ambiente de calidez. Todo cambia cuando el abuelo aparece de repente tras 2 años desaparecido.
Sus palabras frías y el resentimiento no resuelto reabren heridas antiguas, haciendo que la casa se vuelva tensa y pesada. Maya se esconde detrás de su madre y Huyen lucha por mantener la calma a pesar del dolor. El encuentro termina con tristeza cuando él se marcha, dejando atrás heridas que aún duelen. Al caer la tarde, Dee regresa, trayendo consuelo y una comida sencilla que devuelve la paz. Su presencia ayuda a Huyen a sentir nuevamente la calidez del hogar que ha construido para ella y su hija. gần gũi hơn với gia đình và mang lại sự ổn định cho Maya. Qua những thử thách, mối đe dọa và những kết nối chân thành, câu chuyện ca ngợi sức mạnh tình yêu, gia đình và sự kiên cường trong công việc, tạo dựng hy vọng và an toàn.